Pensemos por un momento en la experiencia física, la experiencia táctil de sostener un libro de poesía entre las manos. Claro, el peso del papel. Exacto. Es una obra nueva, o sea, las páginas todavía huelen a tinta fresca, y quien lee va pasando las hojas, sumergiéndose en los versos, habitando el ritmo de cada estrofa. Y así, de a poco, se llega exactamente a la mitad del poemario. Y ahí es donde ocurre la fractura. Tal cual. Al pasar a la siguiente gran sección, ocurre algo totalmente desconcertante. Una disonancia cognitiva casi violenta, diría yo. La segunda mitad del libro es, a simple vista, una copia exacta de la primera. Una réplica estructural absoluta. O sea, las mismas comas, las mismas estancias, los mismos espacios en blanco. Al principio, la mente de quien lee intenta buscar un error de imprenta. Sí. El primer instinto es la incredulidad. Uno piensa, bueno, encuadernaron mal el libro. Totalmente. Pero luego, al mirar más de cerca, se revela una alteración microscópica, casi quirúrgica. Una sola palabra, solo una, ha sido reemplazada de manera metódica e implacable en cada título. En cada verso. En cada maldita estrofa a lo largo de decenas de páginas. Y ese pequeñísimo ajuste de vocabulario, ese simple intercambio de letras, de pronto altera por completo la gravedad y la perspectiva del universo literario que se acaba de consumir. Es que hace dudar de la propia comprensión lectora. Te vuela la cabeza. Genera un efecto... Genera un efecto profundamente desorientador. Es casi como un espejismo semántico. Obliga a recalibrar instantáneamente todo el peso emocional y lógico de lo que se leyó, 20 páginas atrás. Bien, vamos a desglosar esto, porque hoy nos adentramos en una obra sumamente particular que ejecuta este experimento con una precisión brutal. Una obra fascinante. Hablamos de la obra Todo se desvanece en el aire, del autor Claudio Rinca. Y, para quienes siguen la trayectoria de Rinca, y sabemos que tuvo una participación muy comentada en la Feria del Libro de Miami, saben que no es ningún novato en esto de retorcer las formas literarias. Claro, hasta que confiesan nuevos significados. Exacto. Este libro fue publicado en el 2026 en Buenos Aires por la editorial Biblioteca Portátil. Y por cierto, tiene un arte y una fotografía increíbles a cargo de Lucía Rinca Esteps. Un trabajo visual hermoso, sí. Sí, impecable. Y si miramos obras anteriores del autor, que de hecho están listadas al final de este mismo libro, como Ningún amor francés u Octaedro, queda clarísimo que estamos ante un escritor que disfruta explorando facetas, que no utiliza la estructura como un simple envase para sus palabras, sino como el mensaje en sí mismo. Esa es la clave. Nuestra misión en este análisis profundo es desentrañar la arquitectura de este experimento literario. Queremos entender la conexión subterránea que Rinca traza entre dos elementos que la mente humana suele procesar por separado. El aire y el tiempo. Exactamente, el aire y el tiempo. Al diseccionar esta dualidad, la meta de nuestra charla de hoy es descubrir qué nos revela el texto sobre conceptos tan vastos y, digamos, dolorosos, como la memoria, la nostalgia y la pérdida irreparable. Pero seamos completamente sinceros por un segundo. Cuando uno abre un libro y se da cuenta de que el autor decidió duplicar su propia obra, o sea, ocupando el doble de páginas solo para cambiar una palabra, suena trampa. La reacción inmediata puede ser de cierto cinismo. Suena a un truco barato, a un artilugio para inflar el volumen del libro y cobrar más caro. Claro, se entiende esa sospecha. Es que el poemario está dividido en dos bloques monumentales. La primera parte se titula Todo se desvanece en el aire. Y la segunda mitad arranca bajo el nombre La caída del tiempo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logra Rinca que esto no se sienta como una simple pereza editorial? Pues entiendo perfectamente ese cinismo inicial. Es una barrera de defensa natural frente a lo que parece un juego de artificio. Pero la genialidad radica en la ejecución. El índice es el lugar donde esa revelación golpea por primera vez y desarma todas las defensas. Es un golpe visual. Totalmente. Se leen títulos idénticos. Primero, él y puntos suspensivos. Luego, él, puntos suspensivos. Es gratis. Poemas titulados Río de o Lo que él, espacio en blanco, se llevó. Claro. La palabra aire, o a veces viento, domina por completo el ecosistema de la primera mitad. Y en la segunda, es aniquilada.
sustituida sistemáticamente por tiempo. Para intentar visualizar la mecánica de este truco sin que suene tan abstracto, a mí me gusta pensarlo como una partitura musical. A ver... Imaginemos escuchar una melodía tocada primero por una flauta traversa, muy ligera, casi etérea, que flota en el ambiente. Ese sería el aire. Me gusta esa imagen. Y luego esa misma partitura, nota por nota, es ejecutada de nuevo, pero esta vez marcada por un metrónomo de acero. Implacable, pesado, ineludible. Ese sería el tiempo. Lo que me vuela la cabeza a nivel técnico es ¿cómo es posible que no se rompa la sintaxis? Es un desafío enorme. Claro. ¿Cómo no se rompe el sentido del poema al hacer una amputación tan drástica en el núcleo del texto? ¿Por qué funciona de manera tan fluida? Lo fascinante aquí es cómo el autor prepara el terreno psicológico para que nuestra mente acepte e incluso necesite ese intercambio. O sea, no es una sustitución aleatoria. No, para nada. Desde la primera página hay un epígrafe introductorio que funciona, digamos, como el código fuente de toda la obra. La cita dice, y cito textual, «Hubo un tiempo donde existió el aire. Luego el aire desapareció y con él el tiempo». Uf, es una imagen desoladora. O sea, ¿es el fin de todo literalmente? Es el fin absoluto, pero a la vez establece una ecuación matemática y biológica que es irrefutable. Nos está explicando la simetría entre la supervivencia física y la medida abstracta de la existencia humana. A ver, explícame un poco más eso. Veámoslo así. El aire, el oxígeno que entra en los pulmones, representa la materialidad pura. Es lo que mantiene a un organismo vivo biológicamente, respiración a respiración, segundo a segundo. Claro, sin aire te mueres en minutos. Exacto. El tiempo, por otro lado, es la red metafísica, invisible, con la que los seres humanos intentamos atrapar y medir la duración de esa biología. A través de este ejercicio de repetición compulsiva, Rinka hace que lo físico y lo metafísico sean intercambiables. En el cerebro de quien lee. Así es, fusiona el acto involuntario de respirar con el acto trágico de envejecer. Obliga a repensar cómo se percibe el paso de la vida misma. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que logramos sortear esa barrera del truco estructural y aceptamos esta regla de juego casi intelectual, la obra da un volantazo. Un volantazo brusco. Hacia una vulnerabilidad abrumadora. El libro pasa de ser un experimento semántico, frío y calculado, a convertirse en algo profundamente terrenal, sucio y nostálgico. Muy nostálgico. A veces arrastramos este prejuicio, ¿no?, de que la poesía contemporánea debe habitar en una torre de marfil, siendo solemne o tratando abstracciones puras. Pero sumergirse en estos versos se siente más bien como entrar a hacer una auditoría forense en el ático caótico de una persona. Una auditoría forense es la metáfora perfecta. El libro se despliega como un inventario exhaustivo, casi desesperado de la existencia material y emocional. Es un inventario donde no hay jerarquías, o sea, un sentimiento profundo y trágico como lo puede ser la pérdida de la patria o los años de escuela, conviven en la misma exacta estrofa con cosas absolutamente mundanas. Cotidianas, sí. Si analizamos en detalle los poemas, todo se desvanece y su reflejo, lo que el viento se llevó, tiempo se llevó, la lista de objetos y recuerdos es hiperespecífica. Muy precisa. Te lloran los jazmines de Alicia, los versos inmortales de Walt Whitman, los abrazos que se dieron en algún muelle, las copas de vino bebido. Y de pronto te lanza líneas que son como dagas por su simpleza cruda, como el lamento por los libros no leídos y las veces que no dije te amo y ahora me arrepiento. ¡Ay! Ese es un punto crucial. El arrepentimiento por la inacción. El vacío de lo que no sucedió ocupa un espacio físico inmenso en esa auditoría forense. Pesa muchísimo. A menudo, el peso de lo que el aire o el tiempo se lleva no recae en las acciones cometidas, sino en los silencios prolongados, en lo que nos guardamos. Y para anclar todo esto, la obra utiliza elementos profundamente porteños, muy enraizados en la cultura y mitología urbana de Argentina. Sí, se nota mucho la influencia de Buenos Aires. Totalmente. Y esto le otorga una textura visual, táctil y olfativa que es innegable. Habla de la foto desteñida de Carlos Gardel, del potrero de barrio, de la pelota de trapo, de goma o de cuero. Clásicos de la infancia. Sí,
La fantasía infantil de ser el número 10 de la selección nacional. Menciona el polvo de las viejas disquerías y las librerías de usados. E incluso captura el perfume a tilo en las veredas durante las tardes de verano. Es un nivel de detalle donde casi es posible sentir la humedad impregnando las páginas. Literalmente. Pero lo curioso es que, aunque uno jamás haya pisado Buenos Aires en su vida, ese nivel de especificidad local logra golpear de una forma universal a quien lo lee. ¿Cómo se explica esa paradoja? Se explica porque esa especificidad es el ancla hacia una experiencia que no respeta fronteras. A ver, El inevitable proceso de envejecer y de observar cómo el mundo propio desaparece. En el poema que primero se llama Río de Viento y luego muta a Río de Tiempo, el autor hace una alusión directa y hasta con un tono lúdico al filósofo presocrático Heráclito. ah, claro, el famoso axioma, el de que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque ni el río ni la persona son los mismos. Exactamente. Rimka reescribe ese concepto filosófico diciendo, cito, «Somos aire, somos tiempo, río de Heráclito. Nadamos en él, nos olvidamos de él, desaparecemos en él». ¡Wow! ¡Qué fuerte! Al invocar esta premisa, nos entrega la llave para entender por qué la nostalgia por un simple perfume a tilo o una pelota de trapo resulta tan devastadora para la audiencia. No es solo que los objetos se erosionen. O que la gente fallezca. Claro, es que la vida misma, nuestra conciencia, es ese río. Nadamos en el aire, nadamos en el tiempo y finalmente desaparecemos en él. Es una corriente que arrastra inexorablemente el tocadiscos de la adolescencia, a los amigos del colegio, al primer gran amor. Nadie tiene inmunidad. Nadie se salva. Es una marea constante que barre con absolutamente todo. Y justo cuando uno asimila esa melancolía pesada, el libro ejecuta una transición narrativa que es verdaderamente magistral. Da un giro tremendo. Saca el foco de la tragedia individual de esa lista íntima del autor y la proyecta a una escala global, casi cósmica. Mezcla el horror existencial de la desaparición con una dosis inyectada de humor absurdo. Muy absurdo. Surrealismo y referencias a la cultura pop que son una locura. Ese cambio de registro ocurre casi en su totalidad dentro del poema épico de la colección, el que se titula Andan preguntando por ahí. Uf, ese poema. Es sin lugar a dudas la pieza más delirante y surrealista de toda la obra. Rompe por completo el tono sombrío anterior. Es una verdadera locura de texto. O sea, leyéndolo, la imagen mental que se forma es la de un chat grupal global. Un foro masivo y caótico, donde, por algún fallo en la matriz, miles de millones de personas y animales deciden enviar exactamente el mismo mensaje existencial al mismo tiempo. Todos preguntándose lo mismo. Exacto. El poema describe una lista disparatada de entidades que de pronto miran a su alrededor y se preguntan ¿a dónde diablos se fue el aire? ¿O el tiempo? Y lo brillante es la destrucción total de cualquier lógica en esa lista. Pasa de un continente a otro y de una especie a otra en una fracción de verso. No hay transiciones lógicas, hay colisiones. ¿Colisiones puras? ¿Preguntan los recolectores de basura trabajando de madrugada en Madrid? Pregunta un pájaro zorzal silbando un tango en París. Hay construcciones visuales tan específicas e hilarantes como imaginar al actor Javier Bardem comiendo un pancho en la modesta estación Carapachay. Es una imagen súper bizarra. De la nada aparecen espías de la CIA, el mismísimo perro andaluz de la película de Buñuel, Jesús agonizando en la cruz y hasta el cantante Bad Bunny haciendo karaoke. Es una acumulación de imágenes que amenaza con asfixiar a quien lee, por pura sobrecarga de información. Y en medio de este circo mediático y pop, el autor intercala deliberadamente referencias históricas y culturales que traen consigo un peso sociopolítico muy denso. Ajá. Figuras anónimas, pero cargadas de significado, como el último que apagó la luz del aeropuerto de Seiza la madrugada del 24 de septiembre del 2001, en clara referencia a las crisis económicas en Argentina. Claro, el gran éxodo. Sí, cita los versos de Federico García Lorca y a renglón seguido contrasta esa alta literatura con la figura trágica y popular del boxeador Carlos Monzón, imaginándolo haciéndose esta misma pregunta existencial justo antes de soltar su icónica frase pipí cucú.
Es importante detenernos aquí un segundo, porque en esta enorme lista también menciona expresidentes como Zapatero en España, a dictadores de repúblicas bananeras y a inmigrantes indocumentados cruzando fronteras. Sí, mezcla todo. Y queremos dejar muy en claro, para quienes nos escuchan, que el texto no emite un juicio de valor sobre estas figuras. Ni nosotros en este análisis estamos validando o condenando a ninguna facción política de esa lista. Por supuesto que no. El poema se mantiene en una neutralidad casi clínica. Simplemente expone a todos como manchas en un inmenso mural humano, mostrando las contradicciones de nuestra especie en un solo lienzo, ¿no? Solo queríamos aclarar eso para mantener la objetividad del análisis. Y está muy bien aclararlo, porque si conectamos esto con el panorama general de la obra, la intención técnica detrás de este aparente caos se vuelve cristalina. Rinca no está simplemente lanzando nombres al azar para provocar gracia o polémica. Entonces, ¿qué busca? Está utilizando esta yuxtaposición absurda y extrema para demostrar la democratización absoluta de la pérdida. La democratización de la pérdida. ¡Wow! Es un concepto monumental, o sea, significa que el abismo no discrimina a nadie. Jamás discrimina. Ni la fama internacional, ni el poder político absoluto, ni la acumulación de riqueza te salvan. Lo que hace este recurso poético es destruir desde los cimientos todas las jerarquías ilusorias que las civilizaciones humanas han construido. Todos somos iguales ante eso. Ante la implacable desaparición del aire y el tiempo, el dictador supremo, el actor de Hollywood, e incluso, como cita el poema, la lombriz encarnada en el anzuelo. Todos están pisando exactamente el mismo suelo quebradizo. Es un golpe directo al ego de la especie humana. La sensación que deja es la de ser minúsculos frente a las fuerzas del universo. Totalmente minúsculos. Pero creo que la verdadera genialidad oscura de todo se desvanece en el aire es que no permite quedarse cómodo. O sea, no te deja flotando en la inmensidad de un problema filosófico. No, te arrastra de vuelta. Después de llevarnos por este chat grupal masivo de la humanidad entera, el texto vuelve a contraerse. Se enfoca de nuevo en el individuo aislado, en la carne y el hueso. Nos recuerda que esta falta de aire y de tiempo tienen un costo físico, clínico. Los últimos poemas presentan síntomas que resultan físicamente incómodos de leer. Ese impacto, esa traducción del dolor abstracto al dolor corporal, se aborda con una crudeza magistral en las piezas más cortas, los poemas rítmicos y claustrofóbicos de la colección. Sí, los cortitos. Hablamos de poemas como El aire es gratis, que luego transmuta en El tiempo es gratis, o los titulados Es el aire y Es el tiempo. La métrica misma de estos versos simula una respiración entrecortada. Totalmente. El ritmo de lectura sufre una fractura radical. Pasamos de versos largos a líneas cortísimas, casi espasmódicos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel narrativo? Lo que se observa es un choque frontal entre el romanticismo más puro y la biología más grotesca. Un contraste violento. Súper violento. Por un lado, el hablante lírico define al aire, o al tiempo, como una brisa, evocando tus caricias que jamás olvidaré. Hay una delicadeza abrumadora ahí, pero en el mismo aliento, sin anestesia, lanza realidades médicas y viscerales. Sí, muy gráficas. Habla de tener mocos, de sufrir de estreptococos, de tener llagas en los dedos y de padecer un soplo al corazón. Todo culmina con una repetición agónica. Me sofoco, me sofoco. Ese choque estético no es de ninguna manera accidental. Está diseñado con precisión para generar un rechazo y una incomodidad física palpable. Y la pieza final del rompecabezas, la clave para entender por qué la memoria de una caricia desencadena llagas purulentas y una crisis respiratoria. Ah, el epígrafe. Exacto. Se encuentra escondida en el epígrafe que inaugura la segunda mitad de la obra. Es una cita ineludible de Jorge Luis Borges que dicta: estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Al leer esa cita de Borges aislada, puede sonar remosamente romántica, pero al ponerla en el contexto de estos fluidos corporales y este sofocamiento, resulta absolutamente devastadora. Esto plantea una pregunta importante y sintetiza de manera brillante la tesis definitiva de la obra: el duelo humano. La ausencia irreversible de un ser querido, que el autor nombra explícitamente usando términos como tu ausencia o que me falta. ¿Sí? Ese duelo no se quedó flotando amablemente en el mundo de las ideas. El dolor emocional no es un fantasma, se manifiesta literalmente en el cuerpo humano.
El cuerpo funciona como un registro contable, digamos. Lleva la cuenta exacta del tiempo que hemos perdido y de la gente que ya no está. Así es. Cuando se pierde a la persona amada, a ese ser que, siguiendo la lógica de Borges, se había convertido en la medida de tu tiempo, el dolor deja de ser una abstracción poética, se convierte en un trauma físico. Lo sientes en la carne. El cuerpo reacciona ante el vacío. Se siente en la tensión de la garganta, en la incapacidad de llenar los pulmones. Y es aquí donde el gran truco literario revela su propósito. El aire y el tiempo son intercambiables, porque en la experiencia extrema del duelo, perder a esa persona genera una respuesta en el sistema nervioso que es idéntica a quedarse repentinamente sin oxígeno. Sientes literalmente que te asfixias, que te falta el aire. Uf, qué manera tan implacable de aterrizar un concepto en el propio cuerpo de quien lee. Ha sido una inversión sumamente intensa la sesión de hoy. Empezamos analizando lo que parecía un ingenioso desafío de copiar y pegar palabras. Y terminamos desenterrando una meditación profunda sobre cómo se experimenta la ausencia. Es un texto que empuja hacia una introspección feroz y funciona como un recordatorio para quienes nos acompañan en este análisis. Ese inventario personal de recuerdos, esos atardeceres, esos viejos discos, todo ese catálogo está constantemente sujeto al fluir implacable del viento y los años. Y creo que todo este recorrido nos obliga a despedirnos con un pensamiento provocativo. Una idea para que quienes nos escuchan dejen rebotando en la cabeza mucho tiempo después de terminar esta sesión. A ver, ¿cuál es? Si el aire y el tiempo son verdaderamente medidas intercambiables de nuestra existencia, ¿cuál es ese oxígeno invisible en nuestras rutinas diarias que damos completamente por sentado hasta que empieza a faltar? ¿Estamos respirando profundamente el presente o simplemente estamos dejando que el viento se lo lleve sin darnos cuenta? Un placer, como siempre, desglosar estos temas. Nos encontramos en el próximo Análisis Profundo.